¿Sabías que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Esta se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y trasciende todas las dimensiones y espacios de la vida diaria de las mujeres. Desde la violencia perpetrada por la pareja, actos sexuales forzados y el acoso cibernético, hasta la trata de mujeres para explotación sexual, la mutilación genital y el femicidio. La pesadilla para miles de mujeres no acaba después de lograr sobrevivir y huir de estas dinámicas, ya que los países alrededor del mundo dejan impunes a los perpetradores. Los sistemas de justicia y protección no atienden a sus denuncias, las estigmatizan y las hacen sentir culpables por lo que tuvieron que vivir. Recordemos el caso de Fátima, la niña de 7 años que desapareció el 11 de febrero de 2020 cuando esperaba que la recogieran a la salida de su escuela en Xochimilco, Ciudad de México. 4 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado con huellas de violencia sexual y tortura a menos de 5 kilómetros de su escuela. Fátima asistió a clases y, como todas las tardes, iba a ser recogida por su madre en la puerta de la primaria Enrique C. Rebsamen. Sin embargo, fue secuestrada por una pareja y llevada a una casa a pocos kilómetros de la escuela, donde se cometieron los crímenes contra la niña de 7 años. Las instituciones que debían protegerla le fallaron. O a Juliana Campoverde, de 18 años, desaparecida el 7 de julio de 2012 en Quito. La última persona con la que tuvo contacto fue Jonathan Carrillo, pastor de la iglesia a la que su familia y ella asistían. Las conductas de manipulación, acoso e intento persistente de control sobre las decisiones y vida de Juliana por parte del pastor produjeron que la familia se distanciara de la iglesia Oasis de Esperanza. Sin embargo, esto no frenó la actitud de Carrillo, quien en noviembre del 2018 admitió que arrojó su cadáver a una quebrada. 6 años después de la desaparición, fue inculpado por secuestro extorsivo y muerte. De nuevo, las instituciones de protección fallaron. ¿Por qué? Un día después de la desaparición, la familia de Juliana intentó presentar la denuncia por desaparición, pero no recibieron respuestas ni la atención debida. Sin embargo, su madre y familia no dejaron de buscar y luchar por su hija, y en julio de 2019 consiguieron que se condene a 25 años de cárcel a Jonathan Carrillo. Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, continúa luchando por encontrar el cuerpo de su hija y por que se haga justicia. Por último, recordamos a Purity Soinato, la primera mujer africana masái de su aldea en decir no a la mutilación genital femenina. Tenía tan solo 10 años cuando su padre decidió circuncidarla. Sería la 5ª esposa de un hombre de 70 años. Purity habló con la maestra de su clase y ella informó a la jefatura de policía. Apenas 2 horas antes de la ceremonia de ablación, llegó la policía y la retiró del lugar. Durante los 8 años siguientes, Purity vivió en un centro de rescate en Narok, Kenia. Lejos de todo lo que le era conocido, tuvo que dejar su hogar, a su familia. Su escape, al igual que el de miles de niñas con historias parecidas, repercutió en la dinámica familiar. En su casa, su padre empezó a pegarle a su madre, echándole la culpa de la huida, pero su madre no quería que volviera y la circuncidaran. Se quedó en el centro de rescate y terminó sus estudios. Actualmente colabora con una junta que lucha contra la mutilación genital femenina a fin de generar conciencia en aldeas locales sobre las consecuencias nocivas de esta práctica tradicional. Lamentablemente, este no es el caso de muchas niñas en África, que incluso fallecen en el ritual de ablación genital. A través de las historias de Fátima, Juliana y Purity, conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y llamamos a la concientización y a la empatía con las víctimas y sus familias, que siguen luchando porque situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Es importante luchar porque estos casos no se repitan y porque no queden impunes.
El Comité de Género de la ESPRI y Te lo dibujo se comprometen en la lucha contra la violencia de género. Ambas son comunidades que buscan la concientización y la acción para combatir las realidades que enfrentan las mujeres día a día. ¿Y tú, qué sientes respecto a la violencia contra la mujer? ¿Qué recursos otorga tu Estado para la protección de los derechos de las mujeres? Déjanos tu comentario.